Este domingo 12 de junio serán las elecciones en México en medio de todo este panorama de violencia. Ya está con nosotros Alejandro Linares Mendoza. Reconectamos esta conversación para poner en contexto a la audiencia. Alejandro, ahora sí, te escuchamos. Sí. Bueno, lo que intentaba decirles, comentarles antes de ir a la pequeña pausa que tuvimos que hacer, es que hemos visto en México 90 días de campaña electoral, es decir, 3 meses de campaña electoral. De una campaña electoral que ha estado marcada básicamente por la violencia. De hecho, hasta el día de ayer se contabilizó la muerte, el asesinato de 34 personas que estaban aspirando a cargos de elección popular. Esto significa un incremento de por lo menos 10 personas más, es decir, de por lo menos 10 asesinatos más con respecto al número de muertes que se registró durante la campaña electoral del año 2018. Esta situación, estas muertes, estos asesinatos nos ratifican que en México la violencia sigue siendo un tema elemental, un tema fundamental, no solo para la ciudadanía, sino también para los candidatos, y es por eso que la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado ha sido uno de los temas más hablados, más comentados por los aspirantes presidenciales mexicanos. Ahora, se habla de que este proceso es histórico, de que la intención de voto en las encuestas favorece a 2 candidatas mujeres. ¿Sería esta la oportunidad para que se cambiara la historia de México y por primera vez una mujer llegue a la presidencia? Yo diría que sí, yo diría que este año, al menos en estas elecciones, México va a escoger a su primera presidenta, a la primera mujer que va a ocupar la primera magistratura mexicana. Y esto lo digo porque las punteras en términos de intención de voto son la señora Claudia Sheinbaum, quien representa a una coalición oficialista, y luego tenemos también a Xóchitl Gálvez, una dirigente de centroderecha, de ascendencia indígena, que representa a una coalición opositora. La coalición, hay que decirlo, está conformada por partidos tradicionales. Alejandro, ¿cuáles son las propuestas de cada una en relación a los temas fundamentales que tienen los ciudadanos en México, que necesitan sean resueltos por estas candidatas? Sí, en el caso de Claudia Sheinbaum, lo hemos dicho, es la candidata de la coalición oficialista. Ella se decanta por mantener y continuar las políticas que ha implementado durante su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto nos quiere decir que si Claudia Sheinbaum se consagrara como la presidente electa, en México estaríamos observando una continuidad, sobre todo en términos de inversión social, inversión en programas sociales. En el caso de Xóchitl Gálvez, lo que podríamos presenciar, lo que podríamos observar es un viraje, cierto viraje en la política interior mexicana. Es decir, podríamos ver que, por ejemplo, se podría modificar la política con la que se ha atacado durante el último sexenio el tema de la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado. El enfoque del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido más
que el ataque directo a los cárteles de la droga ha sido abordar lo que se supone son los temas de raíz que conducen hacia la violencia y el narcotráfico. Y uno de esos temas es, por ejemplo, la pobreza. En el caso de que gane, de que resultase ganadora la candidata Gálvez, podríamos empezar a ver que el tema de la violencia se empiece a enfocar desde un punto de vista de paz negativa más que desde un punto de vista de paz positiva. Es decir, es posible que se empiecen a implementar políticas más duras que podrían privilegiar el enfrentamiento directo, el enfrentamiento armado a los cárteles de la guerra, a los grupos criminales, en vez de privilegiar, por ejemplo, el trabajo con los campesinos, el trabajo con la población indígena, el trabajo con las clases menos o más bien más desposeídas. ¿Cuáles serían los retos que tendría que asumir el próximo presidente o presidenta de México, tomando en cuenta que el tema de la seguridad es un tema general de interés para todos los mexicanos? Sí, bueno, el próximo presidente de México, independientemente de si es Claudia Sheinbaum, de si es Xóchitl Gálvez o de si es el señor Álvarez, porque tenemos que decir que él es el tercer candidato en disputa, independientemente de quien resulte ganador, esa persona va a tener, en primer lugar, que contener la violencia, contener el narcotráfico, como ya lo hemos estado comentando, pero también va a tener que atajar un problema fundamental, un problema que le interesa sobre todo a los Estados Unidos, y me estoy refiriendo a la migración ilegal. México es un país en el que se encuentran presentes, podemos evidenciar los tres tipos de migraciones de los que se puede hablar. México es un país receptor de migrantes, México es un país productor de migrantes, pero además México es un país que funciona como puente, es decir, es un país de tránsito de migrantes. Entonces, quien llegue a la presidencia de México va a tener que elaborar políticas, trabajar en políticas públicas, muchas veces con organizaciones no gubernamentales y con gobiernos aliados para contener la migración. Voy a repetirlo, el hecho de que México es un país que recibe migrantes, el hecho de que además los exporta y el hecho de que además es una nación de tránsito. En caso de que alguna de las dos candidatas que hemos hablado que están polarizando las encuestas llegue a la presidencia, ¿cómo sería la política exterior? Vamos a hablar de escenarios, con países como por ejemplo Estados Unidos y Venezuela. En el caso de Estados Unidos, es muy posible que la política no cambie, que la política no vaya a variar. Desde el actual Ejecutivo, desde el Ejecutivo que preside Andrés Manuel López Obrador, se ha rechazado, por ejemplo, la ley que fue promulgada de manera unilateral por el estado de Texas para deportar ciudadanos indocumentados que llegaran a Texas y mandarlos inmediatamente a México. Si ganara Claudia Sheinbaum, la lógica nos indica que esa postura de México con respecto a la política de deportación en caliente de Texas se va a mantener. Pero aquí hay algo curioso y es que Xóchitl Gálvez, a pesar de que es la candidata opositora, coincide en esa posición, en ese pensar con Claudia Sheinbaum y con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en términos de política exterior con Estados Unidos, es posible que las relaciones no vayan a cambiar independientemente de quien gane las presidenciales del domingo en México. Ahora,
con relación a Venezuela, ya que Claudia Sheinbaum es la candidata oficialista, la candidata de la coalición oficialista y heredaría, por así decirlo, la gestión o lo que ha venido haciendo Andrés Manuel López Obrador, es posible que Sheinbaum se mantenga en la misma línea que ha mantenido Andrés Manuel López Obrador en términos de política exterior hacia Venezuela. Si ganase Xóchitl Gálvez, que es una candidata que representa a los partidos tradicionales mexicanos y que es identificada como una aspirante de centro derecha, quizá sí pueda haber un viraje con respecto a la política exterior venezolana en cuanto a Venezuela. Y al darse ese viraje, sería probable que México quizá resulte o termine siendo un poco más confrontativo de la administración Maduro de lo que ha sido la administración de Andrés Manuel López Obrador y de lo que podría ser la administración de Claudia Sheinbaum. Vamos a hablar un poco acerca de las elecciones del domingo, los desafíos. Hasta ahora, tú lo señalabas, 34 personas asesinadas en todo este proceso de campaña previo a las elecciones. ¿Ha rebasado lo que tiene que ver con todas estas mafias la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador para mantener el orden y sobre todo la integridad física de los ciudadanos? Y si esto pudiese tener incidencia en la decisión de la gente el día domingo de salir o no a votar. A ver, la verdad sí se ha dado un incremento. Ya yo les comentaba que durante la campaña que se desarrolló el año 2018, campaña que por cierto llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, durante esa campaña murieron 24 aspirantes, 24 personas que estaban aspirando a ser elegidas en distintos cargos públicos. En el caso de la campaña actual, durante estos 90 días, 3 meses de campaña, han muerto 34 aspirantes. Evidentemente hay una diferencia sustancial entre lo que ocurrió en 2018 y lo que ha ocurrido ahora. Sin embargo, el hecho de que en 2018 y el hecho de que en la campaña actual se hayan registrado muertes, asesinatos de aspirantes durante la campaña, nos indica que el tema de la violencia en México, la violencia organizada sobre todo por la violencia provocada, quise decir, la violencia provocada sobre todo por el crimen organizado, es un tema que no se ha superado, es un tema que ha continuado, se ha mantenido en desarrollo independientemente del tinte ideológico y del color de los presidentes de turno. Claro, es una materia pendiente, pudiésemos decir. Alejandro, ¿y cuál es la percepción que tiene el ciudadano mexicano de llegar al poder bajo todo este contexto de violencia una mujer? En México hay, me voy a permitir calificarlo como emoción y expectativa positiva ante la posible llegada de una mujer a la presidencia. ¿Y por qué hay emoción y hay una expectativa positiva? Porque el hecho de que una mujer llegue por primera vez a la presidencia de México va a marcar un hito, por supuesto que en la historia política de México, pero además va a enviar un mensaje muy fuerte y muy claro a la sociedad mexicana, una sociedad en la que se encuentran muy marcadas dos realidades. En primer lugar, lo que el feminismo denomina como patriarcado. Eso está muy marcado, muy arraigado en la sociedad mexicana, y luego hay otra realidad que también se ve muy frecuentemente en México, que es la violencia de género, particularmente la violencia contra la mujer. De modo que si una persona, una mujer, llegara a la presidencia
de México. Eso le enviaría un mensaje muy importante a la sociedad, un mensaje que podría estimular el cambio en la ideología con la que se maneja la sociedad mexicana, pero además le enviaría un mensaje muy, muy positivo y de mucho peso a las futuras generaciones de lideresas mexicanas. Me quedo con eso, el cambio del patriarcado que ha sido preponderante en la historia de México y los casos lamentables de feminicidio. Gracias por presentarnos todo este panorama previo a las elecciones históricas para México. Nosotros seguiremos monitoreando esta noticia. Feliz día para ti, Alejandro. Un placer. Gracias a ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza, periodista e internacionalista, presentándonos su análisis previo a las elecciones de este domingo en México.